Pronombres reflexivos en náhuatl. Los pronombres reflexivos nos ayudan a entender quién está recibiendo la acción de la oración. Por ejemplo, en español no decimos yo doy tú, decimos yo te doy a ti, ¿no? En náhuatl los pronombres reflexivos son nech, que significa a mí me, mitz, que significa a ti te, ki, que significa a él le, tech, que significa a nosotros nos, a mech, que significa a ustedes les, y kin, que significa a ellos los. Así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el pronombre ne, que significa yo, y vamos a utilizar el verbo tlazohtla, que significa amar. Ne, nechtlazohtla, yo me amo. Ne, mitztlazohtla, yo te amo. Ne, kitlazohtla, yo lo amo o la amo. Ne, techtlazohtla, yo nos amo. Ne, amechtlazohtla, yo los amo a ustedes. Y ne, kintlazohtla, yo los amo a ellos. Sígueme para aprender idiomas.